Ir con esta cuarta clase de fisiología renal. Si ustedes ven, la primera clase era para ver cómo era la distribución del agua de los compartimentos, ver la composición de cada uno de los compartimentos, ¿no? De los conceptos elementales que no puede dejar de conocer ningún estudiante de medicina, está que el 60% es agua, ¿no es cierto?, que se distribuye en 3 compartimentos, o en 2 fundamentalmente, el intracelular y el extracelular. El intra con 40% de agua, el extracelular con 20%, y que el extracelular tiene un componente que es el intersticial y el vascular, uno con 15 y el otro con el 5%. Vimos que habían sustancias que me permitían medir cada compartimento en la persona, y hablábamos de la sub de Evans, como por ejemplo de la albúmina marcada, del agua tritada, en fin, todos los compartimentos podían ser medidos, que había una fórmula para medir los compartimentos. Y luego vimos la distribución de los aniones y de los cationes, y vimos que los aniones y los cationes eran igual en milequivalentes, porque ya ustedes tienen claro que el milequivalente es la capacidad de combinación. Entonces yo tengo 145 milequivalentes de cationes, quiere decir que tengo 145 milequivalentes de aniones. Y si tengo igual cantidad de aniones y de cationes, mi compartimento es isoeléctrico, ¿no es cierto? Y que la tendencia de mi organismo era mantener los compartimentos constantes. De tal forma que si se quedaba uno, se iba el sodio y se quedaba negativo, entonces eso tenía que compensarse. O se iba un negativo acompañando al sodio, o salía otro positivo en reemplazo del sodio. Ese es el mecanismo general del mantenimiento de los compartimentos. Muy alto está este volumen. ¿Dónde se baja? ¿Acá mismo? Está bien. No, aquí no es. ¿Acá? Muy alto está. Está con llave esto. Bueno, entonces eso era la primera clase. En la segunda clase vimos todo lo que era filtración glomerular y vimos todas las características de la filtración. Cuánto se filtraba, 120, 125, qué cosa es lo que se filtraba. Era el ultrafiltrado glomerular, que era el plasma sin proteínas. Dijimos que la concentración del filtrado glomerular de los diferentes solutos era igual que la del plasma. Vimos que la filtración se producía por una diferencia de presiones. Vimos que la ósmosis solamente era el paso del agua. La difusión era el paso de los solutos. Y cuando yo hablaba de filtración, pasaba tanto el agua como los solutos, ¿no es cierto? Y esto obedecía a una diferencia de presiones. La difusión era por gradiente de concentración, la ósmosis por gradiente osmolar, y la filtración por diferencia de presiones. Por favor, para que le baje un poquito el volumen, gracias. Era por diferencia de presiones. Y vimos lo que se filtraba, y vimos de qué dependía. Quedamos en un concepto básico, que la presión arterial media siempre debe estar por encima de 70 para que yo pueda tener una presión de filtración, porque si la presión de filtración es 0, no hay filtración. Y entonces para yo tener una presión de filtración más o menos 25-30, la presión arterial debe ser por encima de 70. Vimos que existía la autorregulación, donde por más variación que hay en la presión arterial media, entre 60 y 130, siempre el volumen de filtrado iba a ser 120. De ahí venía el concepto de que si yo tengo una presión sistólica menor de 70, la filtración se caía. Y si no hay filtración, no hay formación de orina. Si no hay filtración ni hay formación de orina, estamos en una insuficiencia renal. Y vimos allí el concepto de depuración. Y vimos que la depuración era fundamental, ahora una manera de saber qué cantidad de sangre quedaba limpia de una sustancia después de pasar por el riñón, ¿no es cierto? Y quedamos que para medir la filtración glomerular era necesaria hacer la depuración de creatinina. Y con eso dijimos que la creatinina, un producto nitrogenado, me servía, los niveles en sangre me servían para ver cuál era mi función renal. La creatinina normal, 1 miligramo por ciento, si se me sube a 2, 3, 4, 5, 6, quiere decir que yo estoy haciendo un grado de insuficiencia renal.
porque al subir la creatinina, quiere decir que no estoy filtrando, ¿no es cierto? Y por esa razón es que sube en ese momento. Y la clase anterior lo que vimos fue reabsorción tubular, y vimos todos los mecanismos de reabsorción tubular, en el túbulo contorneado proximal, en el asa de Henle, vimos lo que es el intercambio de contracorriente, el mecanismo de contracorriente, vimos el asa de Henle, vimos el túbulo contorneado distal y vimos lo del túbulo colector. O sea, allí ya vimos todas las funciones del riñón. ¿Ok? Cómo se forma la orina. Y ahí explicábamos todas las funciones. Entonces ahora ya vamos a entrar en detalle cómo se hace para regular el sodio, el agua y el potasio. Y comenzamos la clase. Y que venga la niña que se fue a buscarnos. No hay que ser malulo que ella se está perdiendo la clase por ir a solucionar el problema. Que venga. ¿Por qué es importante el sodio? El sodio es importante porque es el principal catión extracelular, ¿no es cierto? De 280 miliequivalentes, más o menos, que hay de cationes en el extracelular, 140 corresponden al sodio. Es el catión más importante. ¿Y cuál es la importancia del sodio? Que el sodio es el principal determinante de la osmolaridad. ¿Ok? Donde va el sodio, aumenta la osmolaridad. Y si donde va el sodio aumenta la osmolaridad, ¿quién va a ir atrás del sodio? El agua, hasta compensarse. Por lo tanto, el sodio es el catión más importante, determina la osmolaridad y con ello determina el movimiento del agua. Miren, 3 cositas que salen de inmediato. Lo importante a decir aquí es que la regulación del sodio solamente se hace en el riñón. Porque cuando veamos lo del agua, ya tienen ustedes una idea de lo que pasa en el agua se regula en el riñón, pero también a través del mecanismo de la sed. Cuando a mí me falta agua, me da sed, y mi riñón orina poca agua. Cuando me sobra el agua, se me quita la sed y comienzo a orinar el exceso. Entonces el agua se regula en 2 sitios, pero la sal solamente se regula en el riñón. Ahora, bájale un poquito el volumen, mi querido Lorita. ¿Ah? Mucho volumen tienes. ¿Aló? ¿Aló? No, es que no dice nada, es por otro lado. No seas fundamentalista. Lora, ¿cuándo has visto tú un decano en esta clase? Primera vez en la historia. ¿Aló? Ya, ahora sí, bueno, sino que como está el volumen alto se anda cruzando ya. Ahora sí, listo. Entonces vemos, ¿quiénes son los aniones más importantes? Los aniones más importantes son el cloro y el bicarbonato. ¿Ok? Cloro y bicarbonato. ¿Y cuál es la diferencia? Si yo resto el sodio más la suma del cloro y bicarbonato, ¿qué cosa me da? Una cocina surge, un disco de John Lennon, un disco de Paul McCartney o un disco de Agua Bella. ¿Qué cosa me da la resta del sodio menos la suma de cloro y potasio, de cloro y bicarbonato? ¿Agua? Anion gap o aniones delta o brecha aniónica, el mismo nombre. ¿Ok? Esa es la importancia de conocer la cifra de estos 3. Porque cuando aumenta o disminuye el anion gap, me está hablando de que yo estoy ganando o perdiendo cloro o bicarbonato. Entonces, esa es la importancia del anion gap. Y por lo tanto, el sodio, como va con electricidad positivo, se acompaña del cloro y del bicarbonato. Cuando se mueve el sodio, se mueve el cloro, aumenta la osmolaridad y me jala agua. Por eso es importante en la determinación de la osmolaridad plasmática. El sodio
al determinar la osmolaridad, determina el movimiento del agua, también el movimiento del cloro, de los hidrogeniones. También son importantes el potasio y el calcio, pero como el sodio, ninguno. Él es el men de la determinación de la osmolaridad. Por eso, ¿cuál es la fórmula para determinar la osmolaridad en el plasma? Concentración por litro. ¿Cuál es la fórmula para determinar la osmolaridad en el plasma? Concentración por litro. 2 veces la suma de sodio más potasio más glucosa entre 18 más urea entre 6. ¿Cuánto me debe salir eso? 280. ¿Cuánto aportó de toda esa fórmula el sodio? Casi todo. Por eso la osmolaridad del plasma es fundamentalmente determinada por el sodio. La ingesta de sodio es variable y esto depende de las características culturales. Hay poblaciones donde se come mucho sodio y hay otras en que se come muy poco sodio. Y acuérdense ustedes que andamos siempre tras la premisa de decir que la gente coma poco sodio, porque cuando uno come más sodio, acuérdense que me va a jalar agua, me va a aumentar la osmolaridad. Me va a jalar agua, me va a aumentar el volumen plasmático. Y si me aumenta el volumen plasmático, ¿qué me va a aumentar? La presión arterial. Por eso es que a los hipertensos le dicen que no coma sal. Y por eso a los hipertensos, ¿qué medicación le dan? Le dan diuréticos, natriuréticos. ¿Para qué? Para que eliminen un poco de sodio. Y con eso bajarle la presión arterial. Entonces, ese es el fundamento, eso es lo que hay que conocer del sodio. ¿Cuánto es lo que más o menos ingerimos al día de sodio? 150 miliequivalentes de sodio por día. ¿A cuánto equivale 150 miliequivalentes de sodio? A 9 gramos, aproximadamente 9 gramos de cloruro de sodio. En 9 gramos de cloruro de sodio yo tengo 154 miliequivalentes de sodio. ¿Ok? Y 9 gramos, ¿a cuánto equivale? A 2 cucharaditas de té. La cucharadita de té puede soportar 5 gramos. Entonces, más o menos en 2 cucharaditas de té yo tengo 10 gramos. Más o menos yo en todo el día necesito esa cantidad de sal para mis alimentos. 150 miliequivalentes. No hay un mecanismo como la sed, o sea, solamente se regula en el riñón. Y cuando yo le ingiero, ¿por dónde se absorbe? Se absorbe a todo lo largo del tubo digestivo, especialmente en el intestino delgado. Ya será clase de la próxima semana, que me estoy animando a dictarla. Ahora miren, el aumento del sodio, ya esto es para refrescar todo. El aumento del sodio aumenta la osmolaridad. Al aumentar la osmolaridad aumenta el volumen de líquido extracelular. De otro lado, al aumentar la osmolaridad, eso es un mecanismo que me va a determinar la sed y me va a determinar la secreción de hormona antidiurética. ¿Cuándo se secreta hormona antidiurética? Cuando me falta agua, ¿no es cierto? Si yo aumento la osmolaridad en el líquido extracelular, en el plasma, ¿qué cosa estoy diciendo en realidad? O que me ha aumentado el sodio o que me ha bajado la cantidad de agua, cualquiera de las dos. Entonces, cuando me aumenta la osmolaridad, yo tengo sed. Si no, ¿por qué creen ustedes que se mueren de sed después de haber comido pescado? Comen pescado que tiene mucha carga de sal y tienen sed. Porque había una propaganda muy antigua antes en la televisión, canchita salada para la peor sed, que era la propaganda de una gaseosa. Canchita salada, cuando como sal aumenta la osmolaridad y eso hace que me dé sed. Tengo sed y además secreto hormona antidiurética para retener agua y me baje la osmolaridad. ¿Qué más? El aumento del volumen me va a determinar un aumento de la presión. Y acuérdense que cuando me baja la presión, aumenta el simpático. ¿No es cierto? Si me aumenta la presión, la actividad simpática disminuirá. Al revés, lógica pura. Y también disminuirá la renina-angiotensina. ¿Cuándo me sale la renina? Cuando me baja la presión. Por lo tanto, si yo tengo un aumento de la osmolaridad, aumento del volumen extracelular, entonces me aumenta la presión, la actividad simpática y la renina disminuyen. Y este es un recuerdo. Recuerden ustedes que el 60% del sodio se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, que en la rama ascendente de Henle se secreta sodio. Claro, se secreta aquí sodio para que a medida que baje, se secreta, y la osmolaridad aquí es mucho más alta. ¿Cuánto es la osmolaridad aquí en la horquilla del gas de Henle? ¿Cuánto es? 1200. ¿No escucho? 1200. 1200, ¿no es cierto? Y a medida que yo voy subiendo,
el sodio se reabsorbe justamente para ese mismo mecanismo y cuando llego al túbulo contorneado distal, cuando llego, ahí se intercambia el sodio con el potasio y el hidrogeno y esto obra y gracia de la aldosterona, ¿ok? Y aquí nosotros tenemos que yo al final voy a orinar mis 100 miliequivalentes por día de sodio al día. O sea, si yo ingreso 150, yo me elimino 150 y ahí está el balance de sodio. Balance cero. Pero voy a quitarle el volumen a esto. ¿Ok? Entonces miren, aquí ya viene un concepto de fisiopatología. Si a mí me falta agua y mi riñón está funcionando bien, ¿no es cierto? Si a mí me falta agua y mi riñón está funcionando bien, yo voy a absorber la máxima cantidad de agua. Y por eso solamente voy a orinar 400 centímetros cúbicos, que es la mínima cantidad de orina que yo puedo formar al día. ¿Ok? Orino 400 centímetros cúbicos. La pregunta es, en esos 400 centímetros cúbicos, ¿habrá mucho sodio o habrá poco sodio? Mucho sodio. Mucho sodio. ¿Cuál será la osmolaridad de esa orina? Si he orinado 400 porque me falta agua, ¿será 1005 o será 1032? ¿Cuál es la densidad de la orina concentrada? 1032, hiperosmolar. Y entonces, y ahí va a haber una buena cantidad de sodio. No, perdón, va a haber poquísima cantidad de sodio. Menos de 20 miliequivalentes por litro. Poquísimo, poquísimo. Ahora, supuestamente, yo estaba así deshidratado, hipotenso y entré en insuficiencia renal. Y también orino 400 centímetros cúbicos. ¿También tendrá 1032 de osmolaridad o no tendrá 1032 de osmolaridad? ¿Qué dicen? Pensando con el pensamiento. ¿Qué dicen? Si el riñón ya no me funciona, no está funcionando el riñón adecuadamente, está en insuficiencia, y orino 400, ¿cuál será la densidad de esa orina? 1010, será una orina isostenúrica, porque ese riñón no ha podido ni concentrar, ni ha podido diluir la orina. Va a salir con la misma concentración del plasma, 1010. ¿Y cómo estará el sodio? Si está isostenúrica estará muy similar, o tendrá a ser más alto, a tratar de llegar a los 140 miliequivalentes por litro que hay en el plasma. Será alto. Entonces, vayan ustedes desde ahora ya, ustedes son San Martín puro. Cuando estén en un hospital así ahora haciendo sus prácticas y le digan, este paciente no orina, ¿qué le van a decir ustedes al interno? ¿Que haga qué cosa? Mídele la densidad y pídele sodio en orina. ¿Cuál es su densidad? 1034. Compadre, le falta agua, todavía no está en insuficiencia. ¿Cuánto es la densidad? 1010. Ahí nomás no le metas más agua porque si no lo vas a encharcar. Así decimos en el hospital. Porque lo vas a llenar de agua y van a hacer que su presión se vaya y haga insuficiencia cardíaca. Ya han visto insuficiencia cardíaca cuando aumenta el volumen. Entonces, esos son los conceptos de fisiología que sirven para la clínica. Entonces, ahí estamos. Y todo eso es acá. Conociendo nada más que fisiología. Nada más. Entonces, esto ya está dicho. El balance de sodio está de más decirlo. ¿Dónde pierdo sodio? Ajá. Y esto es importante. Normalmente yo ingiero 150 miliequivalentes y yo normalmente voy a eliminar 150 en total. Pero orino muy poco por otras vías. Miren, en las heces apenas tengo 5 miliequivalentes al día. Lo que sudo, apenas 5 miliequivalentes. Todo el resto va por orina, 100 a 150 miliequivalentes. Por lo tanto, ¿por dónde es que yo puedo, de qué forma yo puedo llegar a la hiponatremia? ¿De qué forma puedo llegar yo a decir que tengo poco sodio en la sangre? Porque ingiero poco, que no suele ser causa, o que pierdo mucho. Y entonces aquí se dan cuenta, cuando yo tengo diarrea, ¿qué es lo que voy a perder? Los líquidos intestinales. ¿En qué son ricos los líquidos intestinales? En sodio. El que tiene diarrea hace hiponatremia. ¿Ok? Y el sudor.
¿Por qué pongo sudor hipotónico? Porque para que sea, si yo, vamos a suponer que sudo 1 litro, para que sea isotónico, ¿cuánto de sodio tendría que haber en ese litro? 140 miliequivalentes por litro. Sin embargo, yo sudo 1 litro, ¿y cuánto hay de sodio? 50. Entonces, el sudor es hipotónico, porque pierdo mucha agua y poco sodio. ¿Ok? Y aquí viene otro concepto. Si yo me deshidrato por sudor excesivo, soy un viejito que se ha desmayado en su casa en verano, su cuarto estaba cerrado porque como era viejito, sus hijos decían que no, ciérrale la ventana que le va a dar una neumonía al viejito, hacía temperatura de 32, 33 grados, el viejito comenzó a sudar, y entonces entró en deshidratación. ¿Qué deshidratación tendrá ese viejito? ¿Acompañada de hipernatremia o de hiponatremia? Pensando con el pensamiento. Aquí no hay paporreta, aquí pensando. ¿Qué deshidratación tendrá si yo he perdido líquidos por el sudor? ¿El sudor que es hipotónico o hipertónico? ¿No escucho? Hipotónico, o sea, pierdo más agua que sodio. Por lo tanto, ¿qué se queda dentro? Más sodio que agua. Si se queda más sodio que agua, ¿cuál va a ser mi deshidratación? ¿Isotónica o hipertónica? Oiga, razonamiento puro, muchachos, esa es la fisiología. Si yo pierdo 1 litro de agua con poco sodio, ¿cómo me quedo en el plasma? Con poca agua y con mucho sodio. Por lo tanto, una deshidratación por calor, yo quedo con una deshidratación hipernatrémica. Y si tengo hipernatremia, ¿qué más tengo? Hiperosmolar, una deshidratación hiperosmolar. Esa es lo que pasa con el sodio. Todo sale de allí nomás, pero pensando. Ese es el pepeteo y el banqueo, pues aprender de paporreta las cosas. Hay que ir pensándolo. Seguimos. Y entonces, quedamos en que la única forma de regular el sodio es en el riñón. Y entonces el riñón tiene esos mecanismos que están allí para regularse. Y entonces puede ser por el balance glomerulotubular, sistema de renina, factor natriurético atrial y otros elementos. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. ¿Se acuerdan ustedes del balance túbulo-glomerular? ¿Quién se acuerda del balance túbulo-glomerular? ¿Cuál fue? Cuando la mácula densa detecta poco cloro y seguramente poco sodio, si hay poco cloro habrá poco sodio, y va a hacer que se secrete, va a hacer que la disminución del volumen de líquido extracelular de secrete renina, ¿no? Al disminuir el volumen de líquido extracelular, va a disminuir la presión renal, eso va a disminuir el filtrado glomerular, y al disminuir el filtrado glomerular, va a disminuir el cloruro de sodio en la mácula densa, y eso va a hacer que se secrete renina. ¿No es cierto? Ese es el balance glomerular. ¿Y la renina qué hace? ¿Qué hormona se va a estimular con la renina? ¿Y la angiotensina quién va a estimular? Sistema renina-angiotensina. Aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? ¿Qué hace la aldosterona? Aumenta la reducción de sodio. Entonces ya cumplimos el asunto. Si yo tuve el volumen bajo del líquido extracelular, es porque de repente he tenido poco sodio. ¿No es cierto? Y finalmente voy a desencadenar todo este efecto. ¿Qué voy a secretar? Renina. Y al secretar renina, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que se secrete aldosterona, y la aldosterona va a hacer que yo retenga sodio. Ese es el efecto del mecanismo túbulo-glomerular. ¿Ok? O sea, ese mecanismo del túbulo-glomerular no solamente me ha servido para regular el filtrado glomerular, sino también me sirve para regular el sodio. Porque en la clase de filtración dijimos que cuando baja la presión de filtración, ¿ok?, se iba a producir menor filtrado, menor cloro en la mácula densa, salía la renina, la angiotensina, y la angiotensina contraía la arteriola eferente. Y al contraerse la arteriola eferente, aumentaba la presión de filtración. Pero aquí voy más allá. Esa angiotensina que contrajo
la arteriola eferente también va a producir la activación de la aldosterona y la mayor reabsorción de cloro y de sodio en el túbulo contorneado distal. ¿Estamos? Son dos efectos. Dos efectos consecuencia del balance túbulo-glomerular. ¿Ok? Otra vez lo mismo. Ajá. Aquí aumentó el líquido extracelular. En la anterior había disminuido. Aquí aumentó. Entonces, aumentó la presión, aumentó el filtrado, aumenta el cloruro en la mácula densa y ya no secreto renina, pues más bien disminuye la secreción de renina. Al disminuir la secreción de renina hay menos angiotensina, hay menos aldosterona, hay menos reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal. ¿No es cierto? Hay menos reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal. ¿Para qué quiero reabsorber más si me está sobrando? Tengo un aumento del volumen extracelular. Todo al revés, de ida y de vuelta. ¿Ok? Entonces, ese es el primer mecanismo del balance glomérulo tubular. Y entonces, este es el otro balance. No se olviden. Se llama túbulo glomerular porque comenzó en el túbulo con la mácula densa y afectó el glomérulo. Aquí comienza en el glomérulo y afecta el túbulo. ¿Qué significa el balance glomérulo tubular? Filtre lo que filtre. Filtro 50, 60, 80, 100 o 200. Yo siempre voy a reabsorber en el túbulo contorneado proximal el 60%. ¿Ok? Ese es el balance glomérulo tubular. Y por eso ahí en blanquita está al costado. Se filtra el volumen que se filtre, siempre se va a reabsorber el 60-65% en el túbulo contorneado proximal. ¿Ok? Y aquí junto los dos conceptos, se reabsorbe igual porcentaje en el túbulo contorneado proximal. Por lo tanto, si yo tengo una disminución del filtrado y siempre se va a reabsorber el 60%, de todas maneras en valores absolutos va a llegar menor cantidad de cloro y sodio a la mácula densa y eso va a hacer que se secrete renina. Entonces por aquí está el concepto del balance glomérulo tubular, en la cual estoy diciendo que aquí se va a reabsorber, se filtre lo que se filtre el 60%. Y aquí el túbulo glomerular, que lo que capta la mácula densa, va a hacer que se secrete la retina. Ahí está la combinación de los dos efectos. Balance túbulo glomerular y balance glomérulo tubular. Listo, entendido. Segundo mecanismo, este ya es conocido. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Primero hablamos del simpático. El sistema simpático, ya saben cuál es el neurotransmisor del sistema simpático. ¿Neurotransmisor simpático? ¿Ah? Noradrenalina. La noradrenalina, ¿qué hace? Produce vasoconstricción en todos los vasos casi, el efecto alfa 1, vasoconstricción en todos los vasos. ¿Estamos? Entonces, cuando a mí me baja la presión, o mejor dicho, la secreción de renina no solamente está dada por la estimulación de la renina y angiotensina y aldosterona, ¿ok? El simpático también disminuye la filtración glomerular, porque el simpático, miren la diferencia, el simpático es vasoconstrictor y la angiotensina también es vasoconstrictor, pero la angiotensina prefiere la arteriola eferente. Por eso la angiotensina, a contraer la arteriola eferente, me aumenta el filtrado glomerular. ¿Ok? Mientras que el simpático, más bien, me contrae la arteriola aferente. Y al contraerme el simpático la arteriola aferente, ¿qué va a pasar con el filtrado glomerular? ¿Aumenta o disminuye? Si se contrae la arteriola aferente, ¿qué pasa con el filtrado glomerular? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, muy bien. Entonces, el simpático disminuye el filtrado glomerular porque contrae la arteriola aferente. A su vez, el simpático estimula directamente la célula yuxtaglomerular. ¿Qué secreta la célula yuxtaglomerular? La renina. ¿Quién estimula la secreción de la secreción de renina? La mácula densa cuando le pasa la voz con la adenosina que secrete la renina. Pero también el simpático estimula directamente a la célula yuxtaglomerular. ¿Ok? Estimula directamente a la célula yuxtaglomerular.
Van dos acciones del simpático. Y tres, por sí mismo, al actuar sobre la célula del túbulo contorneado proximal, estimula la reabsorción de sodio. Estimula la reabsorción de sodio. Tres efectos tiene el simpático sobre el riñón. Y acá está la renina, angiotensina, que la convierte en angiotensina 1, en el pulmón por acción de la convertasa la convierte en angiotensina 2, la angiotensina 2 que estimula la aldosterona, y eso ya se lo explicó Enrique Ruiz en la clase de cardio seguramente un montón de veces. ¿Ok? Yo tomo losartán. Si tienen sus padres o abuelos o tíos hipertensos, toman seguramente como yo losartán. ¿Cuál es la acción de losartán? La acción de losartán es bloquear a la convertasa. Acá. Entonces losartán impide que yo tenga angiotensina 2, porque quien produce la vasoconstricción, quien estimula la aldosterona, es la angiotensina 2. Entonces yo tomo mi losartán y no tengo angiotensina 2 porque he bloqueado la convertasa y no tengo renina y mi presión está baja. ¿Ok? Y por eso, miren ustedes, ¿cuál es mi tratamiento de la hipertensión? Losartán e hidroclorotiazida. ¿Qué hace la hidroclorotiazida? Inhibe la reabsorción de sodio en el túbulo renal. Entonces yo orino más sodio que lo normal. Tiendo a bajar el sodio de mi plasma. Entonces no tengo renina y encima absorbo menos sodio. Mi presión está bajita, pulenta, en 120,80. ¿Ok? Nada más que esto es fisiología y esto es medicina, muchachos. No es paporreta, pensamiento nomás. Vamos. Si disminuye el volumen de líquido intracelular, disminuye la presión. Si disminuye la presión, disminuye el cloro y el sodio en la mácula densa. A su vez, si disminuye la presión, se activa el simpático. Y los dos, la disminución de la presión, la disminución del cloro y el sodio en la mácula densa, la disminución y la activación del simpático, todas ellas estimulan a las células justaglomerulares para que ellas secreten renina. ¿Ok? Miren la doble acción del simpático. Estimula las células justaglomerulares y estimula también, va directamente sobre el mecanismo de la mácula densa. Bueno. Y acá viene la del estribo. La angiotensina 2 inhibe a la célula justaglomerular. El aumento de sodio y la disminución del potasio, o sea, al revés, también me inhiben la célula justaglomerular. A ver, vamos pensando con el pensamiento. La célula justaglomerular, ¿para qué sirve? Para secretar renina. Y finalmente la renina, ¿qué va a hacer? Que yo reabsorba más sodio después de haber estimulado la aldosterona. ¿No es cierto? Si yo tengo mucho sodio en la sangre, ¿me conviene secretar renina? ¿Sí o no? No me conviene, pues. Entonces, por esa razón, el aumento del sodio inhibe a las células justaglomerulares. ¿Ok? Y la angiotensina y la hormona antidiurética también inhiben a las células justaglomerulares. ¿Cuándo sale la hormona antidiurética? Cuando me sobra agua. Y si me sobra agua, ¿ustedes creen que me convenga secretar más renina? Si yo secreto más renina, voy a secretar más sodio, voy a jalar más agua. A mí ya no me conviene tener más agua. Entonces la hormona antidiurética, ¿qué hace? Inhibe la secreción de renina, inhibiendo la célula justaglomerular. Nada más, así de facilito. Así que aquí no hay paporreta que voy a ir a aprender. Para conectar la punta, no, pensando nomás. Piensen ustedes y todo sale solo. Seguimos. La angiotensina, la aldosterona, retiene sodio, aumenta el volumen extracelular, esto ya está entendido. La angiotensina acá produce dos efectos. Miren este efecto de aquí. La angiotensina estimula la secreción de hormona antidiurética y estimula la sed. Y por lo tanto, cuando sale la angiotensina 2, por efecto de la aldosterona yo retengo sodio. Y por efecto de estimular a la hormona antidiurética y a estimular la sed, yo voy a aumentar mi volumen de líquido extracelular. La angiotensina me va a producir vasoconstricción. La vasoconstricción me va a producir aumento de la resistencia periférica. Y cuando me aumenta la resistencia periférica, ¿qué voy a tener yo? Aumento de la presión arterial. Todo esto, ¿cuándo ha ocurrido? Cuando me baja la presión arterial, cuando me baja el volumen de líquido extracelular, cuando me baja la cantidad de sodio. Porque va de la mano, ¿no es cierto?
Si me baja el sodio, me baja el volumen de líquido extracelular y me baja la presión. Cuando me bajó el sodio, me bajó el volumen de líquido extracelular y me bajó la presión, ¿qué va a salir? Renina, angiotensina, y va a salir la angiotensina 2. La angiotensina 2 estimula la aldosterona, retengo sodio, aumento el volumen extracelular y aumento la presión arterial. Pero de otro lado, la angiotensina me aumenta la hormona antidiurética y me aumenta la sed. Cuando yo aumenta la hormona antidiurética, voy a retener más agua, antidiurética, por eso se llama antidiurética. Voy a orinar menos porque voy a retener más agua. Y me aumenta la sed, yo voy a tomar agua. Y todo eso me aumenta el volumen de líquido extracelular. Pero a su vez la angiotensina es vasoconstrictor sistémico. Y eso me va a aumentar la resistencia periférica y por esos dos caminos estoy aumentando mi presión arterial. ¿Ok? Todo está concatenado. Así que aquí lo único que tienen que aprender son los principios, después lo piensan y nada más. Entonces, aquí están las acciones de la angiotensina. Estimula la secreción de aldosterona, está listo. Vasoconstricción de la arteria eferente, ya fue mencionada para que aumente el filtrado glomerular. Un efecto directo sobre las células del túbulo para estimular la reabsorción del sodio en los túbulos. La aldosterona ya saben que es el efecto solamente en el túbulo contorneado distal. Y ese efecto es para disminuir la presión hidrostática en el capilar peritural. Ay, ¿qué me quiere explicar el profesor? Aquí se rayó. Recuerden que del arteriol eferente sale el capilar que va a ir a acompañar a los túbulos, y ahí están los vasos rectos, ¿no es cierto? Si yo tengo una contracción del arteriol eferente, pasa menos cantidad de sangre hacia los capilares. Si pasa menos cantidad de sangre hacia los capilares, ¿qué está pasando? Está disminuyendo la presión hidrostática capilar. Y al disminuir la presión hidrostática capilar, yo voy a favorecer la reabsorción de sodio en los túbulos. ¿Ok? Entonces, todo ese es el mecanismo dependiente de la angiotensina en el control del sodio. Ya, aquí estamos, angiotensina 2, la disminución en el plasma y el aumento del potasio en el plasma estimulan la secreción de aldosterona. Ya ustedes han hecho el capítulo de endocrino y han visto quiénes son, qué hace la aldosterona, retiene sodio y elimina potasio. Pues bien, ¿quién va a estimular la secreción de aldosterona? Cuando me falta sodio y cuando me sobra potasio. ¿No es cierto? Si la aldosterona retiene sodio, entonces cuando me falta sodio, yo tengo que retener sodio. Eso será un estímulo para la aldosterona. Al revés, si me sobra sodio, inhibo la secreción de aldosterona. Y con el potasio al revés. ¿Qué hace la aldosterona con el potasio? Hace que se elimine. ¿No es cierto? Reabsorción sodio-potasio. Por lo tanto, si me sobra potasio, yo voy a estimular a la aldosterona para que elimine el exceso. Y si me falta potasio, será todo lo contrario. Entonces, ahí está. Aumento de potasio en el plasma, disminución del sodio y la angiotensina hacen que se secrete aldosterona. Y la aldosterona cumple eso, reabsorción de sodio, excreción de potasio en el túbulo contorneado distal. Y esta es la pregunta para los que vienen a clase. También en el intestino y las glándulas sudoríparas cumple esa función. En el intestino y en la glándula sudorípara. Y entonces aquí viene ya el detalle, aquí viene ya la cosa para los que saben, para los que son buenos, para mis alumnos que saben y que se van a recordar. Eso me lo enseñó Iván. Miren ustedes. El concepto general, ¿cuál es? Que en el túbulo contorneado distal se intercambia sodio versus hidrógeno o potasio que van al revés. ¿No es cierto? El sodio que reabsorbo y en su lugar elimino potasio o hidrogenión. Ese es el efecto final, porque ese efecto final es consecuencia de dos procesos independientes que se realizan en dos células independientes. ¿Cuáles son esas células? Esta célula que se llama la célula principal, y la célula principal es la que intercambia el sodio con el potasio. De la luz entra el sodio en forma pasiva a la célula y sale el potasio en forma pasiva, pero es en la base, en la membrana laterobasal, donde está la bomba de sodio y potasio. ¿Ok? Entonces, la aldosterona, ¿qué cosa hace? Estimula la bomba, estimula que se formen y se produzcan más bombas. Y entonces por eso es que aumenta la reabsorción de sodio y la eliminación de potasio. ¿Ok?
¿Cómo se llama la célula donde se hace eso? Célula principal. Pero después hay otra, que se llama la célula intercalada. Y la célula intercalada, acá, ella secreta acá. Acuérdense que en la clase anterior pusimos el ejemplo del antiporte, que una sustancia entraba a favor de la gradiente y creaba un efecto energético para que salga otra en contra de la gradiente. El que entraba a favor de la gradiente era el sodio y el que salía contra la gradiente era el potasio, ¿no es cierto? Entonces ahí ven ustedes, aquí está el potasio saliendo en esa bomba. Hidrogenión. El hidrogenión está saliendo en esa bomba, ¿ok? Entonces el hidrogenión sale del túbulo por transporte activo de dos formas. Una bomba solita para él como hijo único, bomba de hidrogeniones. Y la otra en antiporte, otra bomba que es antiporte, no es bomba, en antiporte con el sodio. Entre el sodio sale el hidrogenión. Y eso es en otra célula que se llama célula intercalada. La suma de estos dos efectos es que me hace decir esto. Se reabsorbe sodio y se elimina potasio o hidrogenio. El potasio por la célula principal, el hidrogenio por la célula intercalada. ¿Ok? Y ahí está la razón de ser de la aldosterona. La aldosterona, si favorece el intercambio de sodio con potasio, tendrá que ser su acción a nivel de la célula principal. ¿No es cierto? Está clarito. ¿Y por qué se reabsorbe el sodio y se elimina potasio? Porque tengo una bomba. Entonces, ¿dónde va a trabajar la aldosterona? Allí. Actúa a través de la síntesis proteica, favoreciendo la producción de bombas de sodio y potasio desdepiasa y para la permeabilidad de la membrana celular para el agua. Esa es la función de la aldosterona. Favorecer la producción de bombas de sodio y potasio. Me faltó decir en qué célula. Célula principal. Listo. Cerramos. Tercera. ¿Qué le dice ese nombre de factor natriurético atrial? ¿Qué le dice ese nombre? Solamente por el nombre. Si se llama natriurético, ¿qué hará? Me hará eliminar sodio. ¿No es cierto? ¿Y por qué tiene el apellido materno atrial? ¿De los atrios? Porque es secretado por la aurícula derecha. ¿Ok? Entonces vamos pensando con el pensamiento. ¿Cuándo tendrá que salir el factor natriurético atrial, ese que me va a hacer orinar mucho sodio? ¿Cuando yo tenga mucha agua o cuando tenga poca agua? ¿Cuando tenga mucha agua o cuando tenga poca agua? ¿No escucho? Mucha agua. Entonces, cuando tengo mucha agua, ¿cómo va a estar mi volumen plasmático, mi volumen de sangre? ¿Incrementado o disminuido? Incrementado. Entonces, la aurícula derecha, cuando se sobredistiende, ¿qué me está diciendo? Que tengo un exceso de volumen. En ese momento sale el factor natriurético atrial para ir a inhibir la reabsorción de sodio y hacer que yo orine más sodio y pierda lo que me está sobrando. ¿Ok? Ese es el factor natriurético atrial. ¿Dónde se secreta? En la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque se distendió. ¿Y por qué se distendió? Porque tengo mucho volumen. ¿Y por qué tengo mucho volumen? Probablemente porque tengo mucho sodio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Eliminar el exceso de sodio. Secreto factor natriurético atrial. Listo, punto. El aumento del volumen sanguíneo me produce la distensión de la aurícula derecha. Eso hace que se secrete el factor natriurético atrial. Y el factor natriurético atrial va a tener tres funciones. Inhibe la secreción de renina. Lógico, como me está sobrando el sodio, yo ya no quiero renina. Inhibe el transporte de sodio en el túbulo contorneado distal y colector. Reabsorbe menos sodio. Pero ¿qué hace? Este es algo que hemos tratado muy poco. Relaja las células mesangiales. En la clase de filtración dijimos que las células mesangiales era el soporte del capilar. ¿Ok? Que cuando se contraía, disminuía la longitud del capilar. Y cuando se relajaba, aumentaba la longitud del capilar. ¿No es cierto? Y entonces, la longitud del capilar va a tener mucho que ver con la cantidad que filtro. ¿No es cierto? Si la longitud es mínima, voy a filtrar menos. Si la longitud es más larga, es mayor, voy a filtrar más. Entonces, ¿qué hacen las células mesangiales? Relaja el mesangio.
y con eso aumenta la longitud del capilar, y con eso aumenta la permeabilidad, y con eso aumenta el filtrado glomerular. Si me está sobrando sodio, yo quiero filtrar más para orinar más. Entonces, por esos tres mecanismos, el factor natriurético me hace orinar más sodio y por lo tanto me jala más agua. Esa es la función del factor natriurético real. ¿Ok? Ok. Y finalmente, en esta regulación, bueno, aquí lo mismo, ya se van a cansar de esto, ya, listo, sigo. Me olvidaba decir, no he puesto nada en relación a esto de acá. La aldosterona, químicamente, ¿qué cosa es? ¿Cuál es el núcleo químico de la aldosterona? Núcleo químico de la aldosterona. Eso. Ciclopentanofenantreno. ¿Ok? Todas las hormonas que tienen el ciclopentanofenantreno son los esteroides. ¿No es cierto? Y ahí está el cortisol, está la aldosterona y están las hormonas sexuales. Estrógenos, progesterona y también los andrógenos. Todos ellos son esteroides porque todos ellos tienen el núcleo ciclopentanofenantreno. Entonces, los estrógenos, sobre todo, los estrógenos y la progesterona, ellos dos, como tienen ciclopentanofenantreno parecido a la aldosterona, se hacen pasar por aldosterona y reabsorben más sodio. Por eso las chicas se dan cuenta que en el día de no en el día de la ovulación, sino en la segunda mitad del ciclo, se sienten más hinchaditas, con las piernas más gruesas, porque están con exceso de sodio y de agua. Y si encima toman pastillas anticonceptivas, una de las complicaciones, no las complicaciones, de los eventos que ocurren con ellas es que retienen más sodio y agua y sienten que están hinchadas. Porque es el efecto del estrógeno que se hace pasar por aldosterona y cumple la misma función reteniendo sodio y, consecuencia de ello, reteniendo agua. ¿Estamos? Fisiología pura, muchachos. Fisiología pura, no hay más. Listo. Algunos ejemplos, esto será para el próximo curso de fisiopatología, solamente un par de pantallazos para que se den cuenta de lo que se trata. Yo tengo hipernatremia cuando me sobra el sodio, tengo demasiado sodio en el plasma. ¿Cuáles serán las causas? Pérdida de agua. Si pierdo agua y no pierdo sodio, o pierdo más agua que sodio, como el viejito que se quedó dormido en su cuarto en el verano, ¿ok? Va a ser una hipernatremia. ¿No es cierto? Porque ha perdido agua. ¿Cuál es la otra causa? Que yo haya ingerido mucho sodio. ¿Cuándo ocurre esto? Sobre todo en aquellas personas que están inconscientes y que le comienzan a pasar sodio por la venoclisis, por las infusiones parenterales que le dan y se nos pasa la mano el sodio. ¿Ok? Y cuando es pérdida de agua pura, y están las causas de pérdida de agua pura. Pérdida de agua pura, sudoración, fiebre, que son las que ustedes ahorita las entienden, ¿no es cierto? Si yo sudo o tengo fiebre y con fiebre pierdo vapor de agua, estoy perdiendo vapor de agua y se me está quedando el sodio. Entonces estoy haciendo una deshidratación con hipernatremia. ¿No es cierto? ¿Y cuál es la otra? Aumento del sodio corporal por alimentación. O un viejito comatoso que no tiene sed. Como está en coma, no tiene sed. Entonces le sube el sodio y debe tener sed para aumentar el agua y bajar el sodio. No puede hacerlo. Y entonces tiene una hipernatremia. Ya. No sigo acá. Hiponatremia, nada más que un pantallazo para que vean ustedes que todas las enfermedades, muchachos, por eso yo insisto en este curso de fisiología, insisto, este es el mejor curso que debe haber en la facultad, porque sabiendo fisiología yo entiendo toda la clínica en una. Cuando me enseñan en clínica hipernatremia se acuerdan ustedes de todo básico que le falta agua, le sube sodio por esto y por el otro, pensando. Odio que hayan pasado fisiología de paporreta, odio. Hiponatremia. Tengo poco sodio y mucha agua, me cambia la osmolaridad. ¿Y qué causa hiponatremia para que tenga? Exceso de agua, menor aporte de sodio o mayores pérdidas de sodio. ¿Cuáles son las mayores pérdidas de sodio? Que tenga diarrea. ¿No es cierto?
Y entonces ahí es donde se van a presentar estas cosas. Muy bien. Recién acabó el sodio. ¿Qué hora es? Exactamente 1 hora nos hemos vaciado en todo el sodio. Ahora vamos por el agua. Vamos ahora a ver la regulación del agua. Ya hemos dicho que el sodio, el agua va siguiendo al sodio, ¿no es cierto? Entonces, eso lo tengo claro, que la regulación del sodio, o sea, el movimiento del sodio, del agua en el organismo, va a depender mucho del movimiento del sodio. Pero mi organismo en algún momento se va a dar cuenta si me falta o si me sobra agua. Y cuando me falta o si me sobra agua, yo voy a tener dos mecanismos reguladores, dos: la sed y la hormona antidiurética. ¿Ok? Cuando me falta agua tengo sed y me sale la hormona antidiurética. Y cuando me sobra agua no tengo sed y la hormona antidiurética no pasa nada, no se secreta y comienzo a orinar más. Pero para que el organismo, y los dos, acuérdense que los dos núcleos, el de la sed y el de la secreción de hormona antidiurética, también el hipotálamo. Para que mi hipotálamo se entere que me sobra o que me falta agua, yo voy a tener unos informantes, unos soplones. ¿Quiénes son los informantes y los soplones? Son estos: el osmoreceptor, que va a medir la osmolaridad; los moloreceptores, que están en la aurícula, que están en la arteria aórtica, en el callado aórtico; y los varoreceptores, el que tengo aquí en el cuerpo carotídeo. Todos ellos van a informar al hipotálamo cuál es el estado de la osmolaridad, de la volemia y de la presión. Si la osmolaridad está alta, ¿qué le van a decir? Falta agua. Si la presión está alta, ¿qué le van a decir? Sobra agua. Si el volumen está bajo, le van a decir falta agua. Entonces, ellos son los soplones para que la hormona antidiurética y la sed se desencadenen cuando me falta o se inhiban cuando me sobra el agua. ¿Ok? Ahí está la clave. Como lo del agua, ya saben, este movimiento, ya esta lámina la deben tener en su cabeza, no se pueden olvidar nunca. 60% de la reabsorción de agua en el túbulo contorneado proximal es isoosmótico. La reabsorción acá entraba sodio, acuérdense. Entraba sodio para que a medida que yo bajara se hiciera más hiperosmolar. Con el mismo pensamiento, aquí sale agua para que a medida que baje se haga más hiperosmolar. Por lo tanto, la rama descendente de Henle, a medida que baja, se hace más hiperosmolar porque entra sodio y sale agua. ¿No es cierto? Si entra sodio, aumenta la osmolaridad. Y si sale agua, aumenta mucho más la osmolaridad. Por eso es que yo me puedo llevar la osmolaridad de 300, 280, 300 hasta 1200 aquí en la punta. Y en la rama ascendente de Henle, ya saben, esta es la clave de todo ese mecanismo de contracorriente, que en la rama ascendente del asa de Henle no se reabsorbe agua, solamente se reabsorbe sodio. Esa es la clave del mecanismo de contracorriente. ¿Ok? Y en el túbulo contorneado distal, el líquido es hipotónico, lógico. Si aquí se reabsorbió sodio y no se reabsorbió agua, entonces todo lo que se va con poco sodio. Por lo tanto, se va con baja osmolaridad. El túbulo colector distal es hipoosmolar, lo dijimos en la clase pasada. Y cuando baja por el túbulo colector, ¿no es cierto?, llega hasta 50 la osmolaridad. Cuando baja por el túbulo colector, dependiendo de la hormona antidiurética, aquí va a ser la reabsorción facultativa de agua, ¿no es cierto? Si me sobra agua, ese poro o ese transporte no ocurre. Y si me falta agua, se abre ese camino y se reabsorbe agua. Y eso depende de quién, de la hormona antidiurética. ¿Ok? Y por eso mi orina puede tener 50 miliomoles por litro o puede tener 1200 miliomoles por litro. Suponiendo que la orina de acá llegó aquí a 1200 como llega acá, y a medida que yo subo, está con una molaridad de 100 a 50 miliomoles, cuando se vaya por acá, se va a ir con esa osmolaridad. ¿Ok? Y si es que me falta agua, todo se van a abrir los poros, la hormona antidiurética va a hacer que pase todo el agua, y entonces se va a igualar toda la orina que viene por aquí con la orina de por acá, y entonces allí mi osmolaridad llega a 1200. ¿No es cierto? O sea, la osmolaridad de la orina, ¿de quién va a depender? De la reabsorción en el túbulo colector. ¿Ok?
¿Y de quién dependerá la reabsorción del túbulo colector? De la hormona antidiurética. ¿Y de qué dependerá? De mi estado de necesidad o de sobra de agua. Y eso depende del mecanismo de contracorriente. Explico, porque varios se han quedado así mirando, que se han quedado en bola. Explico. Aquí se reabsorbió sodio y no se reabsorbió agua. Por lo tanto, el líquido que se va de aquí es recontra hipomolar, 100 e incluso puede llegar a 50. Si se cierra el camino en el colector por aquí, no se reabsorbe agua, esa orina se va de 50 a 100 y orino y termina en la taza de urinario con 50 o 100 milimoles por litro. Pero si me faltase agua, la hormona antidiurética va a salir y se va a abrir el camino para la reabsorción de agua acá. Y va a pasar agua, ¿hasta qué? Hasta que se equilibre. ¿Con quién se va a equilibrar esa orina? Con la máxima molaridad. ¿Cuál es la máxima molaridad? La que está aquí, que es 1200. Ese es el mecanismo de control del agua. Por eso, a mí me basta saber cuál es la densidad del agua para saber en qué estado está ese paciente. Si tiene una densidad de 1035, que equivale a 1200 milimoles por litro, quiere decir que a ese señor le recontra falta agua. Y si me sale con una densidad de 50, 60, milimoles por litro, que en densidad sería 1005, quiere decir que a ese le está sobrando el agua porque está orinando harta agua. ¿Dónde se ha determinado eso? En el túbulo colector como consecuencia del mecanismo de intercambio de contracorriente. Así de fácil. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata de la hormona antidiurética? ¿Quiénes aumentan la secreción de hormona antidiurética? Con el pensamiento, pues con el pensamiento. ¿Quiénes aumentan la secreción de hormona antidiurética? ¿Cuándo? Cuando me falta agua. ¿Y cómo se manifiesta mi falta de agua? Porque tengo bajo volumen sanguíneo. Y si tengo bajo volumen sanguíneo, ¿qué más puedo tener? Baja presión arterial. Cuando me falta sodio, cuando me falta agua, cuando tengo menor volumen o cuando tengo presión arterial, entonces me va a producir el aumento de la hormona antidiurética. Volumen sanguíneo disminuido, osmolaridad aumentada, presión arterial disminuida. Y esto ya lo hemos dicho, en la angiotensina 2 también estimula la hormona antidiurética, ya estaba dicho. ¿No es cierto? Pero miren, el dolor me aumenta la secreción de hormona antidiurética. El tabaco me estimula la secreción de hormona antidiurética. ¿Quiénes me disminuyen? Todo lo contrario, el aumento del volumen sanguíneo, la osmolaridad disminuida, el aumento de la presión arterial, la angiotensina, al disminuir la angiotensina disminuye la hormona antidiurética y el alcohol. ¿Qué pasa los fines de semana cuando te tomas 20 cervezas? Ya, pues, cuando tomo 20 cervezas, voy a orinar un montón porque me está sobrando agua, ¿no? Y ahí no ven ustedes en la fiesta que cada rato van al baño, se demoran media hora y orina. Las chicas hacen cola y van al baño así, apúrate, dicen. Les sobra agua. Pero si tomo trago corto también, no aumento el volumen, pero también voy a orinar más. ¿Ok? Porque el alcohol inhibe la secreción de hormona antidiurética. ¿Ok? Si inhibo la secreción de hormona antidiurética, el agua no se reabsorbe y por lo tanto orino mucho más. O sea, cuando tomo cerveza son dos mecanismos para que me aumente el volumen de orina. Por el aumento del volumen y por la inhibición de la hormona antidiurética a efecto directo del etanol. ¿Ok? Y ahí está el mecanismo de la hormona antidiurética que ya lo vimos en la clase anterior. La hormona antidiurética va a estimular al receptor B, el receptor B va a estimular a la adenilciclasa y la adenilciclasa va a formar las moléculas, vesículas de agua que van a transportarse de una manera transcelular. Acuérdense que la hormona antidiurética está producida en el supraóptico del hipotálamo, es un nonapéptido, 9 aminoácidos, y el efecto es corto. En 5 a 10 minutos ya no hay hormona antidiurética. O sea, yo no secreto hormona antidiurética para todo el día, yo secreto hormona antidiurética para los 10 minutos siguientes. ¿Ok? Ya, esas son enfermedades, ya, listo. Muy bien, esto es entonces ya para fijar algunos conceptos. Miren estos dos conceptos. A menor volumen, mayor osmolaridad. ¿No es cierto? Si orino 400 centímetros cúbicos, la osmolaridad va a ser bien alta. ¿No? Y si orino 3 litros, la osmolaridad va a ser bien baja, 50 a 100 milimoles por litro.
Entonces, la osmolaridad va inversamente proporcional a volumen. A mayor osmolaridad, menos volumen. A mayor osmolaridad, no, a menor osmolaridad, perdón, mayor volumen. O sea, volumen aumenta acá, mayor volumen. La osmolaridad acá es baja. Baja osmolaridad, mayor volumen, acá. Aquí, poco volumen, alta osmolaridad. Pero cuando la orina sale pareja, ¿no? Allí voy a tener yo una orina que va a tener una osmolaridad constante. ¿Eso cómo se llama? Se llama isostenuria. ¿Qué cosa me dice la isostenuria? Miren el concepto de isostenuria. La isostenuria es la osmolaridad no cambia, siempre va a ser la misma. ¿Y por qué nunca va a cambiar la osmolaridad? Porque yo no estoy concentrando ni diluyendo orina. Por lo tanto, la orina que yo voy a eliminar siempre va a tener la misma osmolaridad, 300 milimoles por litro. La misma osmolaridad que el plasma. Por eso decimos que es una orina isostenúrica. Si yo tengo una orina isostenúrica en las 24 horas del día y todos los días de la semana, entonces yo puedo decir, este señor está camino a la insuficiencia renal. ¿Ok? Puedo orinar 500, pero con 1010. Orino 800 con 1010. Orino 2000 con 1010. O sea, 1010 para todos los volúmenes. Quiere decir que no estoy concentrando ni diluyendo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque en esta zona de acá, la osmolaridad es alta porque yo he concentrado la orina. En poco volumen la he concentrado. Y aquí la he diluido. Con mucho volumen, la osmolaridad sale bajísima. ¿Ok? Pero si yo con cualquier volumen orino lo mismo, quiere decir que es una orina isostenúrica. Y ahí está lo que hemos dicho, y ya no hay más que repetir. Las orinas mayores de 1010 son orinas hiperstenúricas y las orinas menores de 1010 son orinas hipostenúricas. Facilito hasta ahí, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver este concepto que se llama de depuración de agua o clearance de agua. Aquí, yo no sé, yo ahora venía pensando, decía, si me alcanza el tiempo lo dicto, no lo dicto, y después me venía la idea, ¿cuál es la importancia que tenga yo que enseñarle a los alumnos este concepto? Esa es la pregunta que me hacía. Entonces decía, siempre hay que dar más para que quedando menos sepan bastante. Así que vamos a dar más. Entonces comenzamos. ¿Cuál es el concepto que habíamos dado de depuración? De plasma. No es sangre, de plasma. Sí. Cantidad de plasma que salía libre de una sustancia. ¿No es cierto? Esa era la depuración. Cantidad de plasma que salía libre de una sustancia. Entonces, ¿qué cosa viene a ser el clearance de agua? También le llaman depuración de agua libre. Cantidad de agua que se reabsorbe libre de solutos. Ay, Dios mío, ¿por qué me... Cantidad de agua que sale libre de solutos. Ay, ¿por qué me complico la vida? ¿Qué más dice? Cantidad de agua que falta si es orina hipermolar o que sobra si es inmolar para hacer isosmolar. Ese es el concepto clave. Por ejemplo, estoy orinando 400 y tengo 1200 osmoles. ¿Ok? ¿Cuánto de agua tengo que agregarle a esos 400 de orina para que su osmolaridad de 1200 me llegue a 300? ¿Ok? ¿Estamos? Eso se llama el clearance de agua. Al revés, si he orinado 2 litros y tengo una densidad, o tengo una osmolaridad de 100 miliosmoles, la pregunta sería, ¿cuánto de agua tengo que quitarle para que de 1005 de osmolaridad llegue a 1010? O para que, lo hago al revés, de 300 miliosmoles por litro llegue, no tampoco, de 100 miliosmoles por litro, está bien diluida la orina, quiero llevarla a 300, ¿cuánto tengo que quitar de agua? ¿Estamos? Ese es el concepto de agua libre. O sea, la cantidad de agua que le falta o que le sobra a una orina para ser isosmolar. ¿Estamos? Cantidad de agua que le sobra o que le falta a la orina para ser isosmolar.
Entonces, si yo lo grafico con el gráfico va a ser bien fácil. Esa es la cantidad de solutos que he orinado y con esa orina, esa es la orina isosmolar. ¿Ok? Pero aquí salió una orina diluida y me faltó, se fue de agua. Entonces, ¿cuánto de agua le tengo que quitar? Y aquí es una orina hiperomolar. Esa orina hiperomolar le falta agua para ser isomolar. Entonces, ahí le agrego eso. Al agregarle eso, esa cantidad de agua yo la haría isomolar. Este es el clearance de agua de esta orina. Y si yo le tengo que quitar, y si aquí, en este ejemplo, tengo que quitarle esa cantidad de agua, entonces esa cantidad de agua que le quito para que sea isomolar se llama clearance positivo de agua. ¿Ok? O sea, ¿cuál es el clearance de agua? La cantidad de agua que le sobra o que le falta a una orina para ser isoosmolar. Si le falta le llamo clearance negativo, si le sobra le llamo clearance positivo. ¿Ok? ¿Clarito el concepto? Muy bien. Esto se refleja en fórmulas, así ahí ya no me meto, solamente se la explico ya. Ahí está la fórmula de cómo se determina y listo. ¿Cuál será? Y esta pregunta para todos ustedes que son inteligentes, moscas y que están pensando. ¿Cuál será el clearance de agua de una orina isomótica? ¿Cuál será el clearance de agua de una orina isomótica? ¿Ah? Cero, pues, porque ni le sobra ni le falta, es cero el clearance de agua. ¿Ok? De una orina isomótica es cero. ¿Ok? Ya saben que el mínimo volumen urinario que tenemos en 24 horas es 400 centímetros cúbicos. Y esto es consecuencia de que yo, en solutos que voy a orinar, todos los solutos, sodio, potasio, calcio, urea, creatinina, fosfatos, todos los solutos equivalen a 500 milimoles por día. Si hago mi fórmula sencilla es, si 500 milimoles, ¿cuánto de orina tendrán que ser? Si 1200 milimoles, yo puedo concentrar a 1000. Hago mi regla de 3 y me sale que eso es 400 centímetros cúbicos. O sea, yo tengo que limitar, o sea, la pregunta es así. ¿Por qué tengo que orinar 400 centímetros cúbicos? Porque con ello puedo hacer la máxima osmolaridad para eliminar los solutos, los 500 milimoles de solutos que tengo que eliminar al día. Porque por eso es que tengo que orinar 400 centímetros cúbicos. Listo, control de la sed. El control de la sed son los mismos controles de la osmolaridad. Me explico mejor. El control de la sed son los mismos controles para la hormona antidiurética. ¿Cuándo es que yo aumento la hormona, la sed? Igual que la hormona antidiurética. Cuando me aumenta la osmolaridad es que me falta agua. Cuando me disminuye el volumen sanguíneo es que me falta agua. Cuando me disminuye la presión arterial porque me falta volumen. Cuando la angiotensina, ya hemos dicho, estimula el control de la sed. Y el otro es la sequedad de la mucosa oral. 40 años que vengo sufriendo con eso. Me han malogrado televisores, radios, todo. Porque mi linda esposa duerme con la boca abierta. Y se le seca la mucosa oral. Y entonces anda llevando en las noches un vaso, ahora es el tomatodo, o sea, ya con el tomatodo ya no bota el agua. Antes llevaba el vaso de agua y lo ponía en la mesa de noche. Se despertaba así solo y cuando tomaba agua, ¡plum!, botaba el vaso y era una inundación y yo me molestaba. Y ella se va, y en unas peleas, ¿para qué traes agua? Tengo sed, pues me dice, tengo sed. ¿Y por qué no tomas agua antes de acostarte? Y es que ella no sabía que la mucosa oral, el solo hecho de tener la mucosa oral seca, estimula la sed. ¿Ok? Por eso los viejitos cuando están en cama, que respiran con la boca abierta, están las mucosas secas, siempre tiene que estar el enfermero, el familiar que lo cuida, echándole algodoncito con agua en la mucosa para que no tenga sed. ¿Y quiénes disminuyen? Todo lo contrario. Bueno, yo no voy a tener sed cuando me baja la osmolaridad porque me está sobrando agua. No voy a tener sed cuando me aumenta el volumen sanguíneo porque me está sobrando agua. Cuando me sube la presión tampoco no me va a dar sed. La angiotensina ya hemos dicho que estimula la sed y la antidiurética ya no va a tener eso. Y cuando tengo distensión gástrica. Cuando bebo mucho, cuando como mucho, bebo mucho, entonces ya no tengo sed. Listo. Se acabó el agua. ¿Cuántos conceptos nuevos hemos dado? No son muchos. Lo que en esta clase estoy enseñándoles es a razonar en fisiología. Todo sale solo. O sea, yo leo, saco mis conceptos y todo el resto es pensamiento, razonamiento crítico le llamamos.
que son una de las cosas que más estoy insistiendo en la facultad, en básica razonamiento clínico y en clínica razonamiento clínico. Cuando este mismo razonamiento lo hacen delante, o sea, analizando una historia clínica para llegar a un diagnóstico, ahí decimos que tiene razonamiento clínico. Y eso es lo que queremos. Porque la medicina, nosotros no somos inteligencia artificial. Ok, nosotros tenemos que razonar, buscar los mecanismos. Vamos, regulación del potasio. ¿Qué tengo del potasio? Que es el catión más importante del intracelular. El más sodio es extracelular como potasio el intracelular. Ese concepto ya está claro. En el intracelular es un poquito, 4.5 miliequivalentes por litro, y en el intracelular es 140. ¿Por qué razón tengo mucho potasio en el intracelular y poco en el extra? Por la bomba de sodio y potasio. De las funciones del potasio, hay una que conserva el volumen celular, lógico, y el pensamiento será lo mismo. Si el potasio es el catión más importante del intracelular, por lo tanto el potasio va a determinar la osmolaridad del intracelular. ¿No es cierto? Está clarito. Segundo, las funciones enzimáticas ya han llevado bioquímica y ven que muchas de las funciones enzimáticas necesitan el aporte del potasio. Pero esta de aquí es la que siempre nos debe preocupar, que determina el potencial de membrana, el potencial en reposo de la célula está determinado por el potasio. Por lo tanto, cuando cambia la relación del potasio entre el intra y el extracelular, la célula se hace más excitable o menos excitable. ¿Estamos? Por lo tanto, cuando me sobra o me falta potasio, las células se pueden superexcitar y al menor estímulo se contraen o le falta. Le he dicho yo que yo tomo losartán y tomo diurético. ¿Ok? ¿Qué pasará con mi potasio? ¿Estará alto o estará bajo? ¿Qué pasará con mi potasio? ¿Estará alto o estará bajo? Ya, no le voy a dar la respuesta. Lo único que le voy a decir es que cuando me cambia la concentración del potasio mucho por el diurético y por el losartán, dejo de tomar el diurético. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué me ocurre? Que en las noches me dan unos calambres, ¿no? Que me despierto, ¡ay! Comienzo a gritar porque me dan un calambre aquí en el muslo, o a veces me da aquí en la mano, que se me doblan los dedos porque la célula se ha hecho excitable. ¿Ok? Simplemente es trastorno del potasio. Y entonces al día siguiente, mi señora esposa, que me quiere tanto, inmediatamente me compra 2 manos de plátano para que me coma 2 manos de plátanos en una mañana, porque el plátano tiene mucho potasio. En la tarde me hace un jugo de tomate para que el tomate me dé más potasio, y entonces ya me quitan los calambres y después de 2 o 3 días comienzo a tomar otra vez mi diurético. ¿Estamos? Es porque excitabilidad de membrana, porque el potasio es el más importante en la determinación del potencial de reposo de la membrana celular. Y entonces la regulación, ahí está. Yo ingiero más o menos 80 miliequivalentes al día, que entra al extracelular y por la bomba se mete todo al intracelular. ¿Y por dónde se elimina? Por la piel muy poco, por las deposiciones 8 miliequivalentes y por la orina 70 miliequivalentes al día. O sea, al igual que el sodio, el único que lo regula es el riñón. El único que lo regula es el riñón. No lo regula nadie más. Y ahí está, estamos diciendo lo mismo, determina el potencial de membrana, volumen celular y función de enzima. La cantidad de potasio que yo tenga en el plasma no refleja la cantidad total de potasio en mi organismo, porque la mayor cantidad de potasio que tengo en mi organismo está en el intracelular. O sea, si yo tengo de 4,5 a 5,5 se modifica 1 miliequivalente por litro, no significa que esa misma modificación haya existido a nivel intracelular. Por lo tanto, eso no es lo que ocurre a nivel total, simplemente es lo que tenemos en el plasma.
Acá lo mismo, pero aquí tenemos un asunto que tenemos que ver. ¿Qué lo voy a ver acá? Aquí estamos. El potasio entra en esta celular, pero se tiene que meter a la célula, ¿no es cierto? Es allí donde se esconde. ¿Estamos? Entonces, ¿quién hace que ingrese? En primer lugar, la insulina. Ya han hecho endocrino. Y ya han visto ustedes que la glucosa ingresa a la célula acompañada de potasio. ¿Estamos? Por eso, ustedes ya ahorita ya aprenden otro concepto para la clínica. Oye, ese paciente está con hiperpotasemia o hipercalemia. ¿Cuál es el tratamiento rápido de entrada? Ponle glucosa y mete la insulina. ¿Ok? Porque si le pongo glucosa y le meto insulina, ¿qué voy a hacer? Que la glucosa se meta con el potasio al interior de la célula. Pues esa es una de las maneras de esconder, de meter el potasio a la célula. Segundo, los beta-adrenérgicos también meten el potasio a la célula. Y la aldosterona también ayuda a meter el potasio a la célula. Pero aquí está la acidosis. Recuerden ustedes que cuando yo tengo acidosis, ¿qué me está sobrando? ¿Qué me sobra en la acidosis? ¿Por qué tengo acidosis? ¿Por qué tengo acidosis? Habla. ¿Por qué tengo acidosis? ¿Qué me sobra en la acidosis? ¿Quién determina la acidosis? La concentración de hidrogeniones. Los hidrogeniones. Si me están sobrando los hidrogeniones para que yo llegue al pH normal, o sea, para salir de la acidosis, ¿qué tengo que hacer? Desaparecer los hidrogeniones. ¿No es cierto? ¿Y dónde los desaparezco los hidrogeniones? Los meto a la célula. Y entonces, al meter a la célula el hidrogenión, estoy produciendo un desbalance electrolítico. ¿Y quién sale a reemplazar el hidrogenión? El potasio. En la acidosis hay un intercambio de hidrogenión con potasio. El hidrogenión se mete a la célula y el potasio sale. ¿Ok? ¿Cómo sale el potasio de la célula? En la alcalosis. Bueno, ¿quiénes estimulan? ¿Cuál es la principal causa de que me aumente el potasio en la sangre? Cuando hay destrucción celular. Cuando hay destrucción celular, me aumenta inmediatamente el potasio. Porque se rompen las células y todo el potasio abundante allí sale al exterior. Un ejemplo, aquí está el intercambio ácido-base de potasio con hidrogenión. Va a depender de la acidosis o la alcalosis. La insulina y los beta-adrenérgicos me meten el potasio a la célula. Y la hiperosmolaridad, el ejercicio y la destrucción celular hacen que salga potasio de la célula. ¿Ok? ¿Cómo se regula en el riñón? Ya está dicho, ahí está. Esto ya lo conocemos, y aquí en el riñón ya saben que eso ocurre en el túbulo contorneado distal. ¿No? ¿En qué célula, cómo se llama la célula que regula el potasio? La célula principal, ¿ok? Que es el efecto de la aldosterona, no hay más. Muy bien. El intercambio de sodio con potasio en el intracelular, ¿ok? Miren, ¿qué hemos visto? Esto primero, no nos confundamos, se están cansando y yo también. Lo que he dicho del intercambio del hidrogenión con el potasio es como consecuencia de la alteración del pH. ¿Estamos? ¿De acuerdo ahí? De acuerdo. Pero hay otro intercambio que es normal con el potasio. Y ese intercambio es con esa bomba de sodio y potasio, que ya la conocen. Pero aquí ya ponemos cifras. Por cada 3 sodios se meten 2 potasios. ¿No? 3 por 2. 3 sodios, 2 potasios. Esa es la bomba de sodio y potasio que regula el mecanismo del intracelular. ¿Quién estimula el ingreso? Ya hemos dicho la insulina, la aldosterona, la alcalosis y la epinefrina. ¿Estamos? Cuando yo estoy en alcalosis, me faltan hidrogeniones. Por lo tanto, ¿de dónde saco los hidrogeniones? Del interior de la célula. Sale el hidrogenión
y en su lugar entra el potasio. ¿Cómo se llama esta lámina? Ingreso de potasio. En alcalosis ingresa el potasio a la célula. ¿Estamos? ¿Y cuál es la salida? ¿Cómo sale la célula? ¿El potasio cómo sale? Por transporte pasivo a través del canal de potasio. ¿Ok? ¿Quién hace que salga potasio? La acidosis. Porque si yo tengo acidosis me sobran hidrogeniones acá afuera. Entonces el hidrogenión se mete y en su lugar ¿quién sale? El potasio. ¿Cómo se llama la lámina? Salida de potasio. La hiperosmolaridad plasmática y el ejercicio contribuyen también a la salida de potasio. Para que tengan una idea de para qué sirve esto, el próximo ciclo de fisiopatología, si tengo la suerte de darles la clase, entonces vamos a entrar esto en detalle, uno a uno, los mecanismos exactos. Pero si saben fisiología, lo hacen en un ratito. ¿Ok? ¿Qué dice aquí? Causa de hipocalemia, si ingiero poco puedo tener hipocalemia. Redistribución, que se mete el potasio al intracelular, en la alcalosis, cuando tengo insulina, cuando tengo mucha actividad extraenérgica o un crecimiento tumoral. O que me aumenten las pérdidas. Tengo vómitos, diarreas y... Acá viene otro concepto. Todavía no ha llegado digestivo, recién viene el digestivo. Lleven este concepto para toda la vida. Cuando yo tengo diarrea, yo lo que pierdo es preferentemente sodio. Pero cuando tengo vómitos, lo que pierdo preferentemente es potasio. ¿Ok? Cuando en la próxima clase, en digestivo, hagan jugo gástrico, ahí van a ver ustedes la importancia del potasio en el jugo gástrico. ¿Ok? Cuando vomito pierdo más potasio y cuando tengo diarrea pierdo más sodio. ¿Estamos? Vómito, diarrea, renales, ya. Acá está. Renales, carga tubular de sodio. Cuando tengo mucho sodio, y ustedes van a explicar el mecanismo, ejemplos diuréticos, yo voy a tener hipocalemia. Ya les di la respuesta a la pregunta. ¿Por qué tengo excitabilidad de mis membranas celulares? Tengo excitabilidad de membranas celulares y me da calambre porque tengo hipocalemia. ¿Y por qué tengo hipocalemia? Porque tengo un exceso de carga tubular de sodio. ¿Hoy se las explico de una vez? No, se las dejo para que ustedes averigüen. Consecuencias. Hiperpolarización de la membrana cuando hay más potasio en el intracelular. Hiperpolarización de la membrana. Se hace más negativa y el umbral de excitación aumenta, o sea, no le estimula a nadie. ¿Ok? Y entonces tengo las parálisis neuromuscular, debilidad muscular, fatiga, etc. Cuando tengo más potasio en el intracelular que en el extracelular. Y bueno, va a tener repercusiones en el electrocardiograma. Y cuando tengo hipercalemia, por estas causas, hemólisis, destrucción celular, etc., o redistribución, acidosis, y esto. La acidosis causa hipercalemia. Este es el concepto que se llevan. La acidosis causa hipercalemia. Y la alcalosis, y la hipercalemia causa acidosis, o sea, al revés. Las dos cosas van juntas. Si tengo hipercalemia también se quiere esconder y sale el potasio y sale el hidrogenión al extracelular. ¿Ok? Miren, porque entre ellos se intercambian. ¿Ok? Simplemente ese es el concepto que voy a tener, se intercambian. Si tengo acidosis me sobran hidrogeniones, se mete y sale potasio. Entonces en la acidosis tengo hipercalemia. No, lo que tienes ahora es hipercalemia. Tengo que esconder al potasio. Meto al potasio y sale el hidrogenión y tengo acidosis. ¿Ok? ¿Sí o no? En alcalosis será al revés. Consecuencia de la hipercalemia es la acidosis. El potasio se esconde en la célula y sale el hidrogenión, acidosis. Consecuencia de la acidosis, la hipercalemia. El hidrogenión se esconde en la célula y sale el potasio, hipercalemia. ¿Ok? Facilito. Ya. ¿Cuáles van a ser los síntomas de la hipercalemia y la hipocalemia? Sobre todo a nivel de las arritmias cardíacas. Será motivo del curso de fisiopatología. Este concepto sí se lo dejo desde ahora. Este concepto es básico para toda la vida. Para toda la vida. Este es para toda la vida.
Esta es una ecuación, aquí me faltó poner el igual. Aquí me faltó poner el igual. Por lo tanto, lo que está en rojo es el numerador y lo que está en el denominador, lo que está en amarillo. La resultante es irritabilidad de membrana. Entonces miren ustedes, si me aumenta el potasio, voy a tener más irritabilidad de membrana. Si me aumenta el magnesio, lo mismo. Si me aumenta el hidrogenión, lo mismo. Pero si me aumenta el sodio, me baja la irritabilidad. Si me aumenta el calcio, me baja la irritabilidad. Si me aumentan los oxidrilos, me baja la irritabilidad. Un paciente con acidosis, ¿se operará un paciente que tenga acidosis? No. ¿Por qué no se opera un paciente con acidosis? Porque tiene irritabilidad de membrana y por lo tanto le puede sobrevenir una arritmia cardíaca en cualquier momento y se muere de una arritmia. ¿Ok? Porque el aumento de hidrogeniones me aumenta la irritabilidad. El aumento del potasio me aumenta la irritabilidad. ¿Quién es el que contrarresta el aumento de la irritabilidad? El calcio. Oye, están con una irritabilidad a consecuencia de la acidosis, ponle calcio. ¿Ok? El calcio disminuye la irritabilidad de membrana. Este concepto debe venir desde el curso de biología, pero ahora recién lo entiende. Ya. Listo. Yo pensaba hacer esto de aquí, pero Enrique, buena gente, me ha dicho, Iván, si quieres dicta un día más. Entonces, el día 31 me ha dicho que voy a hacer la clase. ¿Ah? 31 sí. El 31, el día de la canción criolla, vamos a hacer equilibrio ácido-básico para revisar todo lo que es equilibrio ácido-básico. O lo hacemos de una vez y ya nos vemos el 31. Son 4:33. ¿Ah? ¿Nos quedamos o lo hacemos el 31? 31. Porque esta cara se de regalo. ¿Ah? 31, ¿qué dicen? A ver, levanten la mano lo que quieren que sea ahorita. Listo, bajen. Lo que quieren que sea el 31. No, no es 31. 31 no vemos. Listo. Chao, muchachos.